Saludos amigos, gracias nuevamente a toda esa gente que se conecta a el live preferido de todo el mundo, el live sin nombre. Nada, seguimos por ahí tratando de llevar un poquito de información concreta, clara, precisa, sin apasionamiento y sin decir cosas locas. Así que, como ustedes sabrán, he traído un sinnúmero, ¿verdad?, de profesionales, gente que realmente están ahí en la caldera, como decimos por ahí. Y pues hoy estoy con un joven que accedió a conversar conmigo hoy y a hablar un poquito, hablar claro sobre los datos. Sabemos que los datos han estado medio raritos, el dashboard es medio complicado de entender y es por eso que le hice la invitación aquí a Danilo Pérez. Danilo, espérate, que está, aquí estamos. Danilo Pérez, Danilo Trinidad Pérez, ¿cuál era el otro apellido? Pérez también. Rivera. Pérez Rivera. Trinidad es tu nombre también. Trinidad es mi segundo nombre, sí, okay. de mi papá. Nosotros, a mi conocimiento, somos 3 generaciones de Danilo Trinidad. Originalmente pensé que era el apellido, después vi el nombre, así que Danilo, antes que nada, primero que, ¿verdad? Gracias por aceptar esta invitación. Te he seguido últimamente a través de Twitter, he visto que estás bastante comprometido con la situación ¿verdad?, del COVID, llevar la información adicional a lo que tú haces, y pues gracias por, ¿verdad?, sacarle tu tiempo para tener esta conversación. Primero que nada, me gustaría que le pudieras decir a la gente que nos está viendo quién tú eres, dónde estás, a qué te dedicas, para que sepan que la gente que habla aquí son gente que sabe, que no son cualquier loco. Nada, mi nombre es Danilo Pérez. Ahora mismo estoy hablando con ustedes aquí desde mi apartamento en Centro Médico. Yo trabajo aquí en el Puerto Rico Translational and Clinical Research Consortium. Básicamente es un centro donde nosotros trabajamos continuamente para producir investigaciones que tendrán eventualmente un impacto en la clínica, ¿verdad? En el tratamiento de las personas, particularmente los puertorriqueños, ya que nosotros somos, ¿verdad? Tenemos un perfil bien particular que nos hace susceptibles a enfermedades particulares que demuestran la sensitividad y la sensibilidad de nuestro sistema médico. Por eso es que, ¿verdad?, el COVID a mí me llama la atención de primera. Hace mucho tiempo yo había abandonado el campo de la epidemiología, pero yo estuve 4 años entrenando bajo la doctora Maite Cruz Aponte en Calley, mientras hacía mi bachillerato en química. Completé todos los requisitos para una segunda concentración en matemáticas, particularmente con un énfasis en epidemiología matemática. Y nada, trayendo todo eso a la mesa, si no es desde aquí en mi apartamento en San Juan, es desde una chocita allí en Cuamo, que tengo el placer de decir que es mi casa, pero todos los días sacamos ese reporte, actualizamos ese dashboard para poder contextualizar un poquito más allá de ese dashboard que actualmente produce la Oficina de Bioseguridad. O sea, tú estás aquí en Puerto Rico actualmente. Sí, con el favor de Dios y que el COVID lo permita, continuaré mis estudios doctorales en Nueva York, que comencé en el 2017, ahora en agosto, septiembre, en NYU. Danilo, por lo menos de la manera en que te conozco, ¿verdad? Es a través de varios retweets y quotes y replies de varias personas que sigo en Twitter, porque tú diariamente estás publicando un dashboard sobre la información del COVID. Sabemos que desde el que inició la emergencia hemos tenido traspié y tropezando mucho, tropiezo tras tropiezo. Entonces, el COVID, el dashboard finalmente cuando lo lanzaron no estaba muy claro la información. Todavía al sol de hoy, ¿verdad?, la información es un poquito concreta. ¿Qué es lo que te motiva a sacar este dashboard diario? Entiendo que hay un grupo también, ¿verdad?, trabajando en conjunto contigo, o eres tú solamente que estás haciendo esto. Pues en días recientes puedo contar la colaboración del doctor Santos de Penn State, que fue participante en su programa, que me ha asistido en aspectos demográficos. Lamentablemente no tengo un equipo de redactores, gente que me ayude en la extracción de datos. Lo que tengo es
Un banco de talento que si yo tengo una duda, tengo una pregunta, tanto en COSACO como en Code for Puerto Rico, la que es otro grupo, el que tengo la dicha de participar, pues consulto, ¿verdad? Y el conocimiento que hay en Puerto Rico es, o sea, es incalculable. Tú pensarías que con solamente 3 millones de personas, un 100 por 35, tú no esperarías encontrar tanto, pero nosotros que conocemos la excelencia boricua, que llevamos de generaciones en todos los ámbitos, desde el deporte a las artes a la ciencia, pues uno realmente nunca tiene por qué quedarse con una duda, contando con tanto talento en Puerto Rico. Así que nada, sí, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días a correr la extracción de los datos de bioseguridad. Gracias a Dios, con distintas habilidades y destrezas que hemos adquirido. Eso significa que todos los reportes diarios salen antes de las 12 de la tarde. Originalmente yo siempre las quería sacar antes de las 7. Ahí tuve que hacer un contrabalance en términos de, ¿verdad? Que la gente, o sea, yo lo puedo enviar a las 7 de la mañana, pero con cómo funcionan las redes, Twitter, Facebook, etcétera, se pierde. Claro. Nada, hemos retrasado un poquito la fecha de publicación. Yo como quiera lo tengo de trabajar antes de entrar a mi turno a las 8:30 de la mañana. Así que ya a las 8:30 de la mañana eso está listo. Yo lo programo para que si alguien más quiere hacer una contribución ese día, ya sea Alexi o ya sea otra persona que nos esté escuchando y me diga, mira, yo quisiera llevarle esto al pueblo, yo tengo unos datos bien chéveres que te quisiera enseñar, Danilo, vamos a tirarlos en el newsletter, pues que me escriban y se incluye, ¿verdad? He contado tanto con el doctor Santos como el doctor Becerra, ¿verdad? Estuvo fungiendo hasta hace poco como director ejecutivo de COSACO en ese tipo de colaboraciones, así que está esa avenida, si a alguien le interesara publicar algo mediante nuestro newsletter, estamos más que abiertos a hacerlo. Pero sí, parte de por qué nosotros hacemos esto diariamente, ¿verdad? Por lo menos yo y las otras personas que tienen dashboards que la continúan actualizando, es que el COVID no es un asunto que tú puedes llegar un solo día a mirar una gráfica y entenderlo. El COVID hay que seguirlo todos los días, porque con un día que tú te pierdas, pierdes el hilo de entendimiento de todo lo que está pasando y todas las piezas que se están moviendo en reacción y en cadena una con la otra. ¿Entiendes? Así que, por ejemplo, hay gente que me habla muchas veces de que los hospitales están vacíos, los hospitales están vacíos, los hospitales están vacíos. No, mi hermano, actualízate, mira bien lo que está pasando en los hospitales. Sí, hubo un pico, empezaron a bajar los casos, pero ya nos estamos manteniendo constantes y hay un problema. ¿Por qué no se están recuperando estas personas? O se están recuperando y están llegando con la misma frecuencia y estamos como que consistentemente produciendo los casos. ¿Cuál es ese problema que existe ahí? Hay que actualizarnos y esto es un sistema de vigilancia que nosotros estamos montando a medida que vamos, como tú mismo dijiste. O sea, estos son muchos tropiezos y es porque Puerto Rico, lamentablemente, a pesar de contar con excelentes profesionales, no se asemeja a otras jurisdicciones que evidentemente estaban mucho mejor preparados para enfrentar lo que nosotros. O sea, que tienen, por ejemplo, ya identificadores únicos para evitar que se doble conteen las pruebas. Es absurdo que todavía 2 meses, 3 meses de esta pandemia nosotros estemos, ¿verdad?, todavía sufriendo por esa trivialidad. El retraso en los reportes, porque nosotros tenemos que esperar 7, 8, 9 días cuando se habla de que en la ciudad de Nueva York tienen un sistema quasi real time en términos de los reportes. Entonces, esas diferencias... Perdona que te interrumpa, eso es difícil, tú sabes. Tecnológicamente pienso que debe ser posible el que todo el mundo esté conectado y que pueda real time llegar la información, no importa si es de un laboratorio de Mayagüez, de San Juan, de donde sea. No es difícil, lo que hace falta es voluntad, ¿me entiendes? Desde el aspecto, o sea, el puertorriqueño es bien bueno en términos de su talento, pero también es bien bueno poniendo excusas. Entonces, tú vas a escuchar a todo el mundo hablar de IPA, sin entender lo que es IPA y las implicaciones que tiene la ley IPA y cuáles son los objetivos. O sea, parte crucial de la ley IPA es tener articulado un sistema mediante el cual, si la nación está en peligro, cómo nosotros vamos a manejar estos datos y qué exenciones vamos a hacer. O sea, en medio de una pandemia, nosotros, si tuviésemos un buen epidemiólogo del Estado y un secretario de salud en sus funciones, entendiendo cuáles eran sus responsabilidades, estos argumentos ni se levantarían. Pero, ¿verdad? O sea, entre excusa y aquí y acá, y pasarse el balón, que si el bioportal, que si los laboratorios, que si el fideicomiso,
Aquí nadie quiere asumir responsabilidad. Entonces, entre la falta de querer asumir responsabilidad y la falta de voluntad, pues terminamos en esta redundancia que tenemos por sistema de monitoreo. Te pregunto, ¿es cierto que inicialmente los datos se enviaban por fax? No te puedo confirmar o denegar, ¿verdad? Eso depende de cada laboratorio y la relación que hayan establecido con el Departamento de Salud. Hay algunos que están más adelante, hay algunos que están más atrás. O sea, tenemos que recordar que nosotros tenemos 900 laboratorios clínicos distribuidos en todos los municipios. Y es claro que a Torrey Pathology no me lo vas a ir a comparar con el laboratorio clínico municipal de Yauco. O sea, no son circunstancias apples to apples. Y eso es parte, ¿verdad?, del problema, y eso es parte de lo que hay que reconocer para poder trabajar eficientemente. Danilo, yo saqué las imágenes del dashboard que tú publicaste hoy y me gustaría, ¿verdad?, ir presentándolo y de una manera sencilla dentro de lo complejo que podría ser, ir explicándolo para que la gente de repente pudiera entender mejor y a lo mejor mañana cuando lo vea pueda ya identificar, ¿verdad?, sus dudas y sepa cómo identificar los datos que tiene. Creo que esta es la primera página, dime si lo puedes ver ahí. Es correcto, ¿verdad? Esta es la primera pestaña que te va a salir cuando tú abras. La razón por la que esto es la primera página es que realmente estos eran esencialmente las gráficas que presentaba el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico cuando primero publica el primer dashboard que nosotros conocimos en Puerto Rico. Básicamente tiene las distintas pruebas, cuándo se reportaron y sus fechas de muestra. También incluye entonces una distribución de los municipios y la cantidad de, ¿verdad?, casos letales. Empezando desde mano izquierda arriba, tenemos la cantidad de pruebas que se reportan diariamente dividido por subtipo. Esto es todos los casos reportados que hubo hasta esa fecha. ¿Cómo eso compara con la gráfica que está a su mano derecha? Pues mira, a la mano izquierda esos valores son acumulativos y son para el reporte, pero cada reporte te va a dividir cada uno de los casos que detecta por la fecha en la que ese caso específico llegó al sistema. Y entonces a mano derecha tenemos el reporte de hoy y todas las fechas de cada caso, ya sea serológica o molecular, distribuido desde el principio de la pandemia hasta el final, bueno, no final, porque no estamos ni cerca del final, pero hasta el día de hoy. Lo más reciente. Que es hasta donde llega el reporte. Lo interesante de esa gráfica es que lo primero que van a percatar es que nosotros empezamos con las PCR. Aquí no se hacían serológicas al principio. Y casi, y esencialmente el 100% de los primeros casos se detectaban con PCR. Cuando llegan las serológicas a Puerto Rico, ven todas estas avenidas del tumbe y todas las cosas que nosotros ya sabemos y fueron vislumbradas en toda una investigación de una comisión, pues hay un shift. De momento explotan las serológicas, se hace el método preferido del gobierno y baja entonces casualmente la cantidad de casos detectados con PCR. Esto es un problema crucial que el Departamento de Salud no ha querido esclarecer. ¿Cuál ha sido el impacto en esto? ¿Por qué? Pues te dicen, no, porque es que después de las serológicas confirmamos con las PCR. Pues mi hermano, eso no funciona así. La PCR se tiene que hacer primero porque es la primera que va a dar positivo. Si tú me dices a mí que tú solamente vas a verificar por PCR aquellos que se hacen la serológica siendo una prueba tardía, pues es obvio que muchos de esos el PCR te va a dar negativo, porque la serológica ya te dice que esta persona está progresada en la enfermedad. Las PCR son para acoger a las personas temprano. Y esa es la distinción que emerge ahí en esa gráfica a mano derecha arriba, cuando uno mira cerca del 1 de abril, esa primera semana de abril, cuando empieza a crecer la cantidad de pruebas serológicas que se usan en comparación con las PCRs.
Los datos de los municipios los voy a discutir en la próxima pestaña si la tienes, porque los tenemos mejor esbozados. Ok. Y pues Te gracias a pregunto, la gran hay, mayoría de las muertes, ¿verdad? No, ya hemos pasado en términos del explote de las muertes. En Puerto Rico tenemos la situación un poquito bajo control con comparando con otras jurisdicciones que continúan experimentando muertes masivas. no sé si están en alguna de las otras gráficas, pero particularmente en esta de las pruebas, ¿verdad? Que se reportan o de los casos que se reportan. No hay un número de cuántas pruebas diarias se están realizando, por ejemplo, pues de si salieron 1000 casos, pues fueron 1000 casos de 10.000 pruebas que se hicieron X días o algo así por el estilo. Semanalmente se supone que se actualizara una gráfica del bioportal, y en esa gráfica del bioportal íbamos a tener el total de pruebas y el porciento de positividad de ellos. Hasta el momento yo solamente pude localizar 3 actualizaciones. Entiendo que el viernes o el jueves debió haber salido alguna. La realidad es que no he estado pendiente a cómo se publican, porque se publican casi semanalmente. Y entonces el secretario, si tú le preguntas, mira, ¿y va a salir hoy? Y te dice, no, sale la semana que viene, pues salió la semana que viene y no hay mucho que se pueda hacer con respecto a eso. Y entonces depender de datos cuya actualización no está asegurada, pues a veces, o sea, me ha chavado el dashboard muchas veces. O sea, el Departamento de Salud llegó en un momento a decir que iba a producir cifras de los recuperados. Y yo tenía todo un análisis ready montado para cuando ellos me empezaran a dar esos números, o sea, generar las mejores gráficas y traer, y hoy estoy esperando los recuperados. O sea, De hecho, ya. esa es una de las preguntas que mucha gente se hace, particularmente aquí Gio MCV, es una de las preguntas que está haciendo de por qué no se incluye ese número en las cifras que quedan. Mira, originalmente yo les tiraba la buena, porque yo les decía, mira, es que contar los recuperados es bien complicado, porque primero esas personas tienen que dejar de mostrar síntomas, después tú le tienes que hacer una prueba por IgG, verificar que tenga los anticuerpos presentes, seguir 14 días después, volver a hacerle una PCR, y era un protocolo, y en el, ¿verdad? En el hype del momento, en aquel momento donde más se estaba pidiendo los recuperados, pues yo decía, mira, o sea, nosotros podemos estimar eso acá, pero eso no va a tener mucha importancia porque no tenemos niveles de inmunidad apreciables ni nada por el estilo. Pero ya a este punto es inexcusable, o sea, no es lo mismo hablar hace 2 meses que hablar 3 meses después del principio de esta pandemia. Y ya incluso, ¿verdad? El CDC está empezando a levantar banderas porque ellos entienden que el retraso que tiene Puerto Rico en términos de identificar a sus pacientes recuperados es inexcusable y está, ¿verdad? Está dificultando otros procesos, como por ejemplo el reclutamiento de pacientes para el proyecto de plasma convaleciente. Uno de los tratamientos experimentales, ¿verdad?, es tomar a estas personas que se han recuperado y entonces hacer una transfusión de plasma a una persona que esté padeciendo de la enfermedad y ver si esa transfusión asiste en que el cuerpo de la persona pueda reproducir sus defensas y combatir el COVID. Sin saber quiénes son los recuperados, no hay forma de hacer esa terapia, ¿verdad? ¿Tienes conocimiento creo que hubo un caso, ¿verdad? De que el Hospital Municipal de San Juan, que le trasplantaron plasma a un paciente? ¿Tienes conocimiento de cómo sucedió, verdad? Hay una serie de doctores, incluso miembros de COSACO, que apuestan a esta terapia, entre otras. Y sí, en el municipio de San Juan se ven unas transfusiones. Es importante recalcar que mucho de esto es parte de un consorcio investigativo de O.J. Mayo Clinic, que O.J. Mayo, Mayo Clinic, allá en Columbus, Ohio, que tiene consorcio y tiene acuerdos con investigadores y médicos puertorriqueños muy talentosos y muy dados a su tarea, que están reclutándolos a todos para ser parte de un estudio que es nacional. O sea, hay centros de esta terapia distribuidos por varios estados de Estados Unidos, y Puerto Rico pues tiene la dicha de poder participar. Vamos a pasar aquí a la segunda gráfica, que es por Sabes que municipio, ya es más específica por municipio.
Sí, en el otro, pues presento la cantidad por municipio y te pongo los más que tienen. A nadie debe sorprender que San Juan, capital de Puerto Rico y con la mayor densidad poblacional de todos los municipios, pues va a tener la mayor cantidad de casos. Eso, pues, es trivial. O sea, tú te preguntas dónde más casos va a haber, pues cualquier persona te va a decir San Juan. Lo interesante es cuando uno lo mira en comparación con otras métricas, ¿verdad? No es tan solo, pues vamos a ver quién más casos tiene, sino vamos a preguntarnos cuánta gente hay en cada municipio, ¿verdad? Normalizamos. O sea, si en Cuamo hay mucho menos personas que San Juan, pues no es lo mismo 30 casos en San Juan que 30 casos en Cuamo. Así que vamos a normalizar por esos 10.000 habitantes. Ese número es arbitrario, lo puedes cambiar y el resultado analítico es el mismo. Simplemente estamos considerando la cantidad de personas. Y cuando se hace ese ajuste, nos damos cuenta, ¿verdad? En la gráfica eh, verde, lo que se grafica es los casos por 10.000 y te los contrasta con las medianas de ingresos. Es una gráfica un poquito difícil de leer, pero si te enfocas en esa línea que pasa por arriba, que entiendo que es de color roja, te vas a dar cuenta que esto está presentado de manera ascendente, es decir, de izquierda a derecha, cada uno de esos pueblos tiene más casos por la cantidad de habitantes, siendo entonces Salinas el pueblo con la mayor cantidad de casos comparado con la cantidad de gente que hay en ese pueblo. Y acompañando a Salinas, tenemos otros pueblos también del área sur, incluyendo Orocovis, Patilla, entre otros, que entonces pintan un panorama muy distinto al que la gente comúnmente habla. O sea, esto no es una pandemia que está ocurriendo solamente en el área metropolitana. En los centros rurales y los pueblos rurales, particularmente en el sur, ¿verdad? Y yo levanto esta bandera porque yo soy del sur, yo soy de Cuamo, también el COVID está, y no es solamente en los centros urbanos donde la gente está piñona encima de una de otra. Y quiero traer, por ejemplo, la lección que aprendimos de Ciales, ¿verdad? Esta familia que ahora mismo, ¿verdad? No tengo actualización sobre su estatus, espero que, ¿verdad? El anciano de la familia que continuaba en el hospital se haya recuperado, pero básicamente en Ciales, para quienes no hayan escuchado, recientemente falleció una mujer y esencialmente toda su familia está bajo consideración de posibles casos sospechosos. Ya el papá de esta señora fue diagnosticado con COVID y tuvo que ser hospitalizado en condición eh, ¿verdad? Sensible. Ella como tal ya falleció. Entonces tenemos toda esta familia preocupada porque en su contexto se le hacía difícil guardar el distanciamiento físico, ¿verdad? Estas personas, según ellos, vivían todos juntos, solamente había un baño en la casa y se le presentaron situaciones que a lo mejor en la metro no son tan comunes, ¿verdad? No es común ver 10 personas viviendo en una sola casa en el área metro por distintos otros factores, pero esa era la condición, ¿verdad?, de ese barrio en Ciales donde se dio esta situación. Así que nada, tenemos que repensar cómo nosotros estamos conceptualizando esta emergencia, porque igual también en Ciales, o sea, el municipio hizo lo que pudo, pero en términos de poner una disposición tanto el epidemiólogo, el equipo clínico de ellos, pero desde Ciales no vas a tener el mismo acceso a servicios de salud continuos como lo tuviese, ¿verdad?, viviendo en mi apartamento, que estoy a pasos de centro médico, o un poquito más abajo en Torrey que tengas al lado auxilio mutuo. Esas cosas hacen que cada municipio haya que cogerlo con pinzas. Y por ahí quisiera introducir, ¿verdad?, la importancia del contact tracing y el registro municipal. O sea, ahí tú tienes Orocovis en esa lista. Y si yo hablo con la epidemióloga, va a decirme, Danilo, esos números le faltan tal cosa. Nosotros ya verificamos tal cosa. Y te pueden ofrecer más información, más insight para que tú digas, ok, este municipio está ready, tiene las cosas bajo control. Pero hay muchos municipios que no tienen una Eva Gordián, que no tienen una Fabiola, que no tienen estas profesionales capacitadas para poder desarmar la histeria que puede provocar que una persona vea un número nuevo y como no lo ha seguido longitudinalmente, como no,
como no la había importado ni ayer, ni la semana pasada, ni antes de eso, pues poder desarmar eso requiere de la presencia de profesionales que estén todos los días. Así que nada, esa es la importancia de esa pestaña municipal y ¿verdad? Dios quiera que una vez dé frutos, ¿verdad? Este esfuerzo de Fabiola ahora articulando los programas de rastreo de contacto, podamos tener más y más información para elucidar patrones en términos de los municipios. Y yo sé que es algo que a mucha gente me ha preguntado, o sea, ven que yo hablo de todo Puerto Rico, a veces menciono uno que otro pueblo y me dicen, mira, ¿y mi pueblo? ¿Qué me puedes decir yo? Lo que dice el Departamento de Salud. O sea, me encantaría darte más información, pero no la tengo a la mano. Pero el departamento ya acogió el método que estaba utilizando Fabiola, o todavía eso se ha quedado en titulares de periódicos. ¿Verdad? Sin entrar en mucho detalle, a lo mejor Fabiola lo puede decir, pero por ejemplo, si tú vas al Contralor Electoral y verificas, Fabiola estaba contratada para continuar hasta el final del año fiscal en Villalba, ese contrato ya se dio de baja, así que, o sea, hubo una enmienda y caducó a finales de mayo, así que yo interpreto desde afuera que eso es que ya Fabiola ha hecho la movida para transicionar desde su trabajo específicamente en Villalba hacia, ¿verdad?, este compromiso que hicieron en esos titulares. Fabiola te podrá contar cómo ha sido esa experiencia en términos de lograr que todo el mundo se escuche. En el Departamento de Salud, la realidad es que hay una batalla campal. Hemos visto cómo han tratado a Capó, a De Seda, a Lorenzo y a todas las distintas partes, y lo que no vemos, ¿verdad? No hemos visto, por ejemplo, las dinámicas internas de la Oficina de Bioseguridad y qué puede estar ocurriendo ahí. Y las distintas cosas que todavía no sabemos que están detrás de las maniobras del Departamento de Salud. El Task Force médico no sabemos exactamente qué va a pasar con ellos de cara al futuro, ni qué están haciendo, ni qué han estado haciendo en el pasado mes, porque la gobernadora no les ha dado el paso después de que los utilizó de chivo expiatorio para esas comisiones, ¿verdad? El rector ha salgado para eso y ya el Task Force médico no tiene apariencias alguna. A mí me sorprendió mucho que una de las declaraciones que escuché, creo que el del secretario, era como que en un momento se estaba quejando porque los municipios estaban cada cual tomando, ¿verdad?, el toro por los cuernos, como uno dice, y pues montando su propio programa de rastreo de contacto. Y entonces él decía como que, no, pero entonces la información llega por diferentes lados y entonces se duplica, pero es que tú no has, o sea, llevas 2 meses y pico y no lo has hecho. Es que ese es el trabajo de él, ¿me entiendes? Exacto. A mí me deja bobo realmente. O sea, él hizo una expresión de que pues en estos momentos ni iba a hacer falta epidemiólogo de Estado. Pues me da la realidad que tampoco hace falta secretario de salud para lo que le está haciendo. Exacto. O sea, sí, o sea, yo entiendo el argumento de la duplicidad de esfuerzos, entre otras, particularmente si ellos quieren tener un sistema centralizado. Pero si nosotros vamos a esperar por tener un sistema uniformado, pues mira, vamos a hacer un sistema uniformado galáctico. Nos comunicamos con los aliens para que todos estemos conectados al mismo sistema. Pero no, es un absurdo. O sea, tanto Puerto Rico no esperaría por todos los estados de Estados Unidos. Estados Unidos no esperaría por todos los países del planeta Tierra para articular su sistema. Cada una de estas jurisdicciones agarra el toro por los cuernos, como bien dijiste, y mete mano. No se sientan a esperar a que venga el Big Brother y unificarnos, no. O sea, si desde arriba no quieren bajar las cosas, pues nosotros desde abajo las levantamos. Y ¿sabes? Eso es un llorado innecesario. Si los 78 municipios empiezan, es mucho mejor y mucho más fácil arreglar las distintas modificaciones que tengamos que hacer con los distintos programas, integrar esa información, que esperar a que eventualmente le envíen fondos a estos municipios para seguir exactamente las instrucciones de ellos, que no están conscientes de las diferencias entre municipios. Vamos a perder un montón de chavos. O sea, claro. Tú me puedes decir a mí que tú puedes escribir un buen programa de rastreo de contactos desde San Juan sobre Cuamo si tú nunca has pisado Cuamo. No lo puedes hacer, te lo aseguro. O sea, tú no entiendes cómo va a correr esta dinámica. Y eso es importante trabajo de trasfondo que no entiende ni Lorenzo
ni sus asesores tecnológicos, porque aquí las personas que se quejan son los tecnológicos y programadores que te dicen, no, porque es que 78 sistemas, está bien complicado. No, o sea, es que tú no lo puedes implementar un one size fits all. O sea, el municipio de Florida no es lo mismo que el municipio de Humacao, no es lo mismo que el municipio de Mayagüez. Y estas cosas hay que permitir precisamente que los expertos y los que conocen esos entornos, pues nos eduquen a nosotros. O sea, hay un hubris, hay una arrogancia de parte de muchos profesionales en Puerto Rico que le temen admitir que están mal. Y yo sé que el doctor Santos estuvo hablando de eso en estos días. O sea, mira, aquí estamos en un total desconocido. Y el que tú no, si en este contexto tú no estás dispuesto a decir, mira, no sé, mira, estoy dispuesto a investigarlo, pues realmente tú no eres científico. O sea, no eres un profesional que se dedica al análisis crítico y el pensamiento crítico. Usted lo que está ahí es para frontear. Y la última vez que Lorenzo fronteó, le bajaron el moco porque fueron los niños del Centro Investigativo y le enseñaron que 2 más 2 era igual a 4 y se quedó bobo. Sí, él sí sabía matemáticas, pero él tenía razón. Vamos a pasar ahora a la tercera gráfica. Esta en particular me interesa entrar en detalle. Esta es bien importante. Aquí, antes de empezar a hablar sobre esa, hacer un comentario aquí que a lo mejor más adelante también lo puedes aplicar a lo que vas a comentar, de Celi Vélez, que dice que pregunta si el dato de hospitalización es real, ya que el neumólogo doctor Garastegui informó que el viernes habían 29 hospitalizados y 8 en intensivo. Esto es bien importante. Pues saluda al doctor Nieves, profesor Garastegui, cosaco al igual que yo. Y el doctor Nieves está organizado con una serie de neumólogos que mantienen estas estadísticas de manera independiente al Departamento de Salud, particularmente para los casos COVID. Importante esa distinción. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta gráfica en específico, que a veces la gente me la confunde, esto es estadísticas hospitalarias en general. Así que todo esto te va a hablar de cómo está el sistema de salud, la cantidad de casos que se presentan ahí, por ejemplo, que a mano izquierda ves que dice 4.000, 2.000, etcétera, en la gráfica anaranjada, eso es la cantidad de personas hospitalizadas por lo que fuera. Si los hospitalizaron porque están en coma, tuvieron un accidente, les bajó el azúcar y requirió ser hospitalizado, pues todo eso entra ahí, eso no tiene nada que ver con COVID, y así son las tres gráficas. Por eso es que esencialmente las tres las vas a ver bastante constantes. Hay unas tendencias de incremento un poquito lentas que son difíciles de capturar, pero en general esas tres gráficas, la anaranjada, rosita y gris, que están en la tercera pestaña, son estadísticas hospitalarias generales. La cuarta te da un preview, ¿verdad? De lo que viene con COVID-19, que si pasamos la página vas a poder verlo por completo. Y estos son los datos hospitalarios per se, ¿verdad? De COVID-19. Okay. Ahora sí. A la pregunta es si las hospitalizaciones que nosotros registramos aquí, que están cerca de 100, son reales en comparación con las que presenta el doctor Nieves. Como dije, el Departamento de Salud y el doctor Nieves recopilan estas estadísticas de manera independiente. El doctor Nieves tiene conexiones en Mayagüez, tiene conexiones a Auxilio Mutuo, tiene conexiones en los principales hospitales que están atendiendo esta población en Puerto Rico. ¿Qué puede estar pasando? Pues para comenzar, que el Departamento de Salud no está actualizando los datos de los hospitales correctamente. Esa es una posibilidad. Y que el doctor Nieves tiene mejores datos que ellos. Sería un tremendo lamento que ellos tuviesen que admitir eso. Pero de nuevo, estos no son los datos de Danilo Pérez. Estos son los datos del bioportal de bioseguridad, del dashboard de bioseguridad, que ellos lo obtienen del Departamento de Salud. Así que esto no es doctor Nieves versus Danilo. Entonces, doctor Nieves en comparación con el Departamento de Salud. La otra opción es que el doctor Nieves pues, no está considerando una serie de otros hospitales que el Departamento de Salud sí,
en términos de las camas. Así que si quién estaba, quién está, qué es real, no te puedo decir, te puedo decir que estos datos son del Departamento de Salud y que los del doctor Nieves son recopilados independientemente mediante un consorcio de neumólogos del cual él participa. Te mentiría si sé quién es el que lo organizó originalmente, pero sé que el doctor Nieves ha sido bastante vocal para este grupo y ha llevado mucha información a jugando pelota dura. Entonces, Entonces, dice, ajá. continúa, no, disculpa. No, iba a proceder a analizar las gráficas parte por parte. No sé si tú querías hacer una pregunta en reacción a eso No, primero. adelante. Pues nada, lo que yo reporté en estos días fue, comenzando con esa gráfica chinita, que el pico de las hospitalizaciones ya quedó claro. Hubo un pico. En Puerto Rico hubo un pico. Si Lorenzo no lo vio, si no lo vio el otro, chévere, no lo vieron, son ciegos, pero hubo un pico. Y ese pico del que yo te puedo hablar es de hospitalizaciones y ocupación máxima de hospitales. Y eso ocurrió más o menos a finales de abril, como puedes ver. Esa línea negra te marca un pico bien limpio. Y no hay lugar para discusión de que eso fuera un pico. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que luego de pasar el pico empezamos a bajarlo, nos mantuvimos constante un tiempo y eso a mí me preocupó en aquel entonces, pero logramos seguir bajando. Ahora ese aplanamiento se ha extendido incluso más de la última vez y no está claro y los últimos días sugieren que es una posibilidad que estemos de cara a un segundo rebote. Si lo tomamos en el contexto de que hace poco flexibilizamos la economía, ya la gente está regresando a sus trabajos y una serie de cosas que están ocurriendo socialmente, eso nos deja en alerta. No necesariamente hay que concluir que estamos en un segundo rebote ni que ese rebote viene, pero estamos muy susceptibles a que ocurra. Precisamente porque no hemos logrado seguir esa tendencia de bajar la curva. Lo ideal sería verlo bajar hasta llegar a cero. Lamentablemente no lo hemos podido hacer y los últimos días sugieren que estamos susceptibles a un segundo brote en términos de uso de camas en hospitales. Esa está la primera gráfica. La chinita representa los casos en intensivo. Para aquellos que no, ¿verdad? No entienden esa terminología, cuando uno está en un hospital. La rosita, perdóname. Uno puede, exacto, la rosita. Okay. Perdóname, yo dije chinita. Sí. La rosita dice intensivo, para los que no conozcan, ¿verdad? Cuando uno está en un hospital y lo tienen en observación más pasiva, pues se le dice una hospitalización, ¿verdad? Inpatient, pero no es de cuidado crítico. Cuando una persona está sensible, tienen que tener monitoreo constante sobre ellos porque está en condición crítica, pues se manda a esta persona a la unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado crítico, ICU. Así que esos son los casos que han progresado a estar en una condición bien crítica que requiere supervisión. Lo bueno que eso entonces nos trae es que, como vimos en la pasada plantilla, la cantidad de hospitalizados en comparación con la cantidad de hospitalizados en condición crítica es mucho mayor. Es decir, muchos de los que terminamos hospitalizando por COVID es más para tenerlos en observación, poder hacerle las pruebas y que no continúen infectando a los demás, que porque realmente tengan que estar hospitalizados porque si no se mueren, ¿verdad? La proporción de personas que están en cuidado crítico y ¿verdad? Están a punto de irnos es mucho menor de un principio. Y eso es lo que captura entonces esa gráfica rosita, donde vemos que incluso, o sea, esa tendencia sí sigue bajando. O sea, la gente se hospitaliza, pero no están necesariamente llegando a intensivo como lo llegaban antes. Y esa tendencia en reducción es muy buena que lo observemos porque significa que estamos haciendo progresos en tratamiento y estamos logrando que estas personas no empeoren en su condición. Eso es una muy buena noticia. La última de esas tres es la gris, que es el uso de ventiladores mecánicos. Esto fue algo que causó mucha histeria a principios de la pandemia
y era que nos quedáramos sin ventiladores para poder lograr cuidar a nuestros pacientes. Y pues por ahí empezó Trump a decir que él tiene la mayor cantidad de ventiladores, que todo el mundo le va a pedir ventiladores a él, que él está adelante. Y cuando se hizo, ¿verdad?, la revisión y el análisis científico del outcome, que lo que resultó viéndose era que los ventiladores le hacen más daño al paciente que bien y no son recomendados para uso temprano. Es decir, hay unos criterios bien específicos que se deben de cumplir para que las personas sean colocadas en ventilación y no les haga más daño del que ya están sufriendo. Así que la ventilación como, ¿verdad?, práctica médica para el COVID está perdiendo apoyo en la comunidad médica hace meses. ¿En serio? Que ya se está hablando de que los ventiladores no son recomendados para uso temprano. Y en Puerto Rico, los doctores se informaron a tiempo y dijeron, mira, esto es lo que estamos viendo, vamos a cambiar el protocolo. Y ahí entonces hacen una serie de modificaciones sobre las cuales no estoy plenamente capacitado para comentarlo, pero en la gráfica roja, que es la última, te evidencio cómo ellos lo hicieron. Ellos, o sea, en la gráfica roja no es otra cosa que la gris dividida entre las rositas. Si yo cogiera todos los números, dividiera uno entre el otro y lo multiplicara por 100. Básicamente es el porciento de las personas que están en intensivo y están sobre ventilación. Porque si una persona llega a intensivo, no necesariamente lo entuban, puede que lo tengan en supervisión por otras cosas, complicaciones cardíacas, incluso hay ICUs, ¿verdad? Cuidados intensivos que son de enfermedades o de padecimientos mentales. Así que el ICU no tiene que siempre estar entubado, pero una persona que esté entubado, que casi siempre está en el ICU. Así que esto nos refleja una buena métrica para decidir si las personas que están bajo vigilancia para el COVID y están en cuidado crítico, están o no recibiendo ventilación. Y puedes ver que desde finales de abril se fue bien agresivo en reducir la cantidad de pacientes que teníamos en intensivo utilizando ventilación. Antes esa cifra estaba para 75, en algunas instancias 100, es decir, de 3 de cada 4 personas que entraba por el intensivo con COVID se le ponía un ventilador y se le intubaba. Eso se redujo hasta un casi 25% de los casos en cuidado intensivo a mediados de mayo 15 por ahí. ¿Qué pasa? Que estamos viendo un regreso, ¿verdad? Un nuevo incremento y un regreso al uso de ventiladores. Volviendo al tema de la comparación entre el Departamento de Salud y el doctor Nieves, el grupo del doctor Nieves, ¿verdad?, todos estos neumólogos son expertos capacitados que se están manteniendo bien al día en cuanto a las mejores prácticas para cuidar el COVID. Mi preocupación, que refleja el desfase de estos datos, es que los hospitales que ahora están recibiendo pacientes COVID ya no los están mandando a estos expertos como el doctor Nieves, los están manteniendo en sus hospitales porque ya flexibilizaron los protocolos para que se pudiesen quedar, por ejemplo, en los CDT, etcétera, y no tener que siempre mandarlos para auxilio mutuo, al hospital de Mayagüez, veterano, etcétera, que no tuvieran que llegar a estos hospitales grandes. Los están manteniendo acá, los reportan como hospitalizados. Si lo tienen que trabajar como intensivo, lo trabajan, pero como no tienen el conocimiento que tenía el grupo de Nieves, pues por eso es que los estamos viendo, por ejemplo, entubarlo. Esa es mi preocupación. Y es una posible explicación del desfase entre los datos y se ve en términos de las decisiones que se están tomando en tratamiento. ¿Qué pasa? Eso es especulativo. Mis datos correlacionan con esa explicación. No es la única posible explicación para esos datos. Nosotros pudiésemos saber más si, por ejemplo, ¿verdad?, se nos reportara la distribución de estos casos activos, entendiéramos mejor en términos de qué movidas están haciendo para flexibilizar el tratamiento con COVID. Esas cosas el Departamento de Salud ni los hospitales lo están informando. Y eso es parte de la desconfianza que tienen las personas de estos datos y es la razón por la que siempre te van a apuntar, mira, este dato es real, este dato no es real. Yo te puedo decir a veces si el dato sirve para algo o no, si sostiene o no una hipótesis, pero datos perfectos en Puerto Rico ni en ningún lugar del mundo realmente vamos a encontrar.
podemos encontrar datos que nos ayudan a evaluar hipótesis, empezar ¿verdad? Rechazar las menos probables e incrementar nuestra evaluación de lo que consideramos como probable. Se, ¿Verdad? se habla, De Dios, y nada más nos mandó el Hijo por ahora que tuvimos Jesucristo. Cuando manda a Jesús a Cristo, pues nos enteremos. Se ha hablado de que muchas de estas resultados de las pruebas serológicas y las moleculares, que aparentemente las serológicas tienen un retraso de 15 días, moleculares se habla de hasta casi un mes. En el caso de las hospitalizaciones, ¿pudiera que también verse ese patrón o podría que estar más al día o más real time que los casos? Las hospitalizaciones no presentan esa misma susceptibilidad. O sea, las hospitalizaciones, por lo menos en mi experiencia, han demostrado ser datos consistentes. Por eso es que, por ejemplo, si tú ves las hospitalizaciones en general, siempre son más o menos una línea bien constante. O sea, a mí, cuando yo recibo estos datos, los recibo con bastantes niveles de confianza cuando se compara con, por ejemplo, las pruebas serológicas. Que pudiesen ser imperfectos, pues sí. Pero otro asunto es que los datos de los hospitales pues van a ser susceptibles a cambios de día a día, y tampoco es que yo los puedo, o sea, hoy hay 100 casos y solamente hablar de que hoy hubo 100 casos, sino que si los tengo accesibles, y es lo que hago en la gráfica, hago un promedio de los últimos 3 días y los próximos 3 días que vienen para estimar bien cuál era la tendencia. Y eso pues siempre va a haber un efecto. O sea, no lo puedes siempre coger real time, porque entonces cambios abruptos te van a llevar a tomar decisiones erróneas. Si tú puedes esperar a acumular un poquito de evidencia antes de tomar la decisión, siempre va a ser mejor. Pero sí, la calidad de los datos hospitalarios está mucho más por encima de los datos del sistema de detección de COVID mediante pruebas. Vamos a pasar ahora a la última gráfica que ¿Sí? precisamente habla sobre las pruebas. Exactamente, a eso era lo que íbamos. Nada, realmente es de mis plantillas favoritas, porque es de las gráficas que más información nos trae. La primera gráfica es la cantidad de serológicas y PCR nuevas, serológicas en chinita y PCR en roja, que se incluyeron en cada reporte que tuvimos diariamente. A mano derecha tenemos en el último reporte las fechas de muestras de todas las pruebas que se añadieron. O sea, cojo todas esas serológicas y las divido en los cuatro o cinco tipos, 4 tipos de serológicas más la PCR, y te identifico entonces qué tipo de prueba se utilizó para qué fecha de muestra en este último reporte. Hoy, gracias a Dios, parece que la gran mayoría de los datos corresponden a fechas bien recientes. Si tú cogieras esta misma gráfica en un día donde ellos están haciendo un disparate, te puede salir 2 picos, te pueden salir hasta 3 picos, y esa información es bien valiosa en términos de determinar cuán bien recopilado estuvo el reporte de hoy en comparación con otros. Hoy, por ejemplo, vimos un reporte relativamente decente. ¿Cuál es el problema con malos reportes? Pues mira, a mano izquierda abajo, en esa gráfica roja, tú puedes ver que las barras se van separando cada día más de esa línea. Y eso es porque a principio, como te dije, nosotros comenzamos con las PCR y después nos movimos a las serológicas. Y en ese momento era que nosotros teníamos el mejor sistema de detección posible para Puerto Rico. O sea, para mí es risible que nosotros esencialmente botamos nuestro sistema de detección por incorporar estas serológicas a servir los intereses de quién sabrá. Y que se nos produzca esto que estamos viendo ante nosotros. Un sistema de detección mucho menos robusto y mucho menos reflectivo de lo que realmente está pasando en el país, de lo que teníamos a principios. Eso es lo que te dice esa gráfica mano izquierda abajo. Tiene sus complicaciones, que después con el doctor Santos nosotros vamos a tener todo un paper sobre esta gráfica, pero es una gráfica muy buena.
Y por último, las serológicas acumuladas en el pasado mes y su distribución para comparar si están utilizando las serológicas IgG o están utilizando las IgM o están utilizando las dobles reactivas. Esa es la última gráfica de colores azul y olivo. Y ese dato es bien importante en términos de distinguir entre una serológica que refleja una infección activa versus una serológica que posiblemente te presente un caso ya recuperado. ¿Podrías abundar un poquito, ¿verdad? De una manera sencilla sobre esa diferencia, porque pues por lo general tú hablas de serológica y pues la gente piensa que es la misma, pero Sí. pues lo que vemos aquí pues hay 2 hasta 3 tipos de pruebas serológicas. Uh-huh. Sí, ¿verdad? El perfil que uno desarrolla en términos de las cosas que se producen en el cuerpo de uno durante una, ¿verdad?, infección con COVID es bastante estándar, ¿verdad? Tú, por alguna exposición, ya sea mediante los ojos, cualquier membrana mucosa, ¿verdad?, recibes el virus. Y el virus hace contacto con tus membranas mucosas y te comienza a infectar. Tu cuerpo reacciona a eso. ¿Verdad? De entrada, ya si nosotros pudiésemos coger ese virus y volver a hacerte la prueba, pum, ya ahí yo puedo empezar a detectarte. Lamentablemente no es así de sencillo. El PCR requiere que el virus se multiplique por lo menos un poco para estar en cantidades registrables y eventualmente darte el resultado. Pero antes, o sea, eso pasa relativamente rápido en comparación con la otra producción que ocurre luego, que es la producción de anticuerpos. Las serológicas no son otras cosas que unas pruebas que verifican tus sistemas de defensa en tu cuerpo y si ya tu sistema de defensa ha reconocido este virus o no. Imagínate, ¿verdad?, que el virus se presenta como esta nueva amenaza. Pues el cuerpo se prepara, lo identifica, lo caracteriza y dice, ok, ya yo tengo este anticuerpo específicamente para ese virus y lo zumbo. Ese es el primero IgM, ¿verdad? El macro immunoglobulin, y ese es el primero que se zumba. A lo que ese empieza a hacer su batalla y hacer lo que tiene que hacer, porque es como si fuera el first responder, el cuerpo continúa en el proceso de generar otro anticuerpo que va a poder llevar la batalla a largo plazo. No sé si tú tienes, ¿verdad?, familiaridad con cómo funciona el ejército estadounidense, pero yo los comparo como si fueran la Marina versus el ejército. Uh-huh. O sea, la Marina es entra y sale. Ellos entraron, hicieron su invasión, hicieron el trabajo y el cometido y volvieron. Esa es la IgM. La IgM va a volver. Pero una vez un presidente de los Estados Unidos manda el Army para alguna guerra, pues esa guerra, o sea, uno sabe que va para algo. O sea, va a estar ahí años. Y después de la guerra puede que tenga su outpost y cuidado si los Estados Unidos no se siembra allí. Pues ese es el IgG. Entonces, cuando hablamos de serológicas, estamos hablando de que hay unas que detectan a los Marines, a los que entran y salen, y eso son, si yo tengo una prueba que me dice, mira, esos son los Marines, eso está bien caliente allí, eso es tierra de nadie. Pero si mi prueba lo que dice es que allí hay una base del ejército, pues mira, no, base del ejército hay allí en Salinas, base del ejército allí en Cuba, base del ejército hay allí en Kuwait. Y eso a mí no me dice absolutamente nada en términos de infecciosidad de ese paciente. Así que hay una distinción entre las serológicas. Yo tengo una relación de amor y odio porque hay gente que irresponsablemente quiere utilizarlas para cosas. Yo puedo tener una discusión con alguien y ellos te están diciéndome las PCR son las mejores del mundo y yo, sí, las PCR son a fuego, pero tienen problemitas y las serológicas pregan. Y de momento viene alguien y dice, las PCR no sirven, Danilo dijo que las serológicas son las que son. Yo no, tienen sus case uses, ¿me entiendes? Y hay que ser juicioso y la gente estudia para eso. Y no es tan sencillo y no es tan blanco y negro como decir que una es mala versus la otra, sino que hay, ¿verdad?, distintos matices que hay que trabajar. Además de que no todas las pruebas serológicas en sí son hechas iguales. Ese es otro tema. La mayoría de las que se usan en Puerto Rico, a mi conocimiento, son cualitativas. Te dicen sí, no, tienes este anticuerpo, no tienes este anticuerpo.
hay variaciones de la prueba serológica que te van a poder reportar, no tan solo si lo tienes o no, sino la concentración en la que lo tienes. Y eso es bien importante porque eso entonces te va a decir, ok, esta persona está en una producción activa de este anticuerpo, esta persona está reduciendo los niveles de producción de este anticuerpo. Y esa información también causa que las pruebas serológicas todas sean de diferentes calidades en términos de la información que nos aportan. No vi ¿verdad? En las gráficas del dashboard, pero el hecho de las muertes que hay hasta el momento y las hospitalizaciones que hablamos hace unos minutos son ahora mismo lo que se está tomando, o por lo menos lo que ha declarado el secretario, que es lo que está tomando como base para empezar a tomar las decisiones de flexibilización. Y eso ha ido cambiando, ¿verdad? Porque primero era, no, pues que los casos, ¿no? Que los casos únicos. Después la gobernadora salió diciendo, no, es que de moleculares tenemos menos. Entonces ahora no, es que hay menos muertos y menos hospitalizaciones. Tú que estás metido en todo este tipo de análisis, todos estos datos, ¿realmente se podría uno confiar en simplemente dejarse llevar por los casos de muertes y de hospitalizaciones? No, para nada. Ellos están buscando el primer embuste que la gente le crea. Pero vamos a por qué no confiar en las hospitalizaciones y las muertes. Si tú vas a confiar en eso, pues tú lo que vas a estar confiando es en la presencia de ceniza para los bomberos, ¿verdad? Si ellos lo que quieren es estar pendientes a si hay cenizas en el aire y pichar el hecho de que los edificios se están quemando, pues a fuego. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues mete mano. Pero las muertes son consecuencias. O sea, si nosotros nos vamos a dejar llevar por las consecuencias, pues no vamos a estar haciendo absolutamente nada por los hechos y por donde podemos incidir. Así que yo pienso que el Departamento de Salud debe tener como misión y objetivo siempre promover la salud y la integridad de los ciudadanos. No, no totalmente lo contrario. O sea, si tú lo que te vas a dejar llevar es porque la gente no esté muerta o no esté hospitalizada y solamente vas a actuar cuando se mueran o cuando se hospitalicen, pues no estás haciendo absolutamente nada. Y como te dije ahorita, si es para eso que tenemos secretarios de salud, mejor no los tengamos. Eh, realmente es incomprensible esa línea de pensamiento. Ahora, lo que vemos de las hospitalizaciones y las muertes parece ser alentador, en menos de que hubo un pico, en algún momento logramos reducirlo, pero ahora mismo estamos estancados, no hemos identificado cómo progresar sobre el asunto de las hospitalizaciones. Hospitalización. En el asunto de las muertes, mira, la gran mayoría de las muertes ahora se están registrando sin haberse hecho pruebas. Tenemos un problema que en la disputa legal del CPI con el gobierno de Puerto Rico se perdió ahí entre el haze del momento y todo lo que ocurrió con esa demanda, pero entre eso habían datos del COVID que nosotros íbamos a tener y vamos a poder analizar con mayor resolución. Eso se perdió. Por lo menos a mi conocimiento, si los compañeros del CPI me pudiesen informar a lo contrario, pues mejor. Pero ese acceso a datos y esa resolución que nos iba a ofrecer los datos del registro demográfico del COVID ya no es una avenida por la laceración de la opinión pública. Así que hay muchos problemas con las muertes que no hemos podido ni analizar a cabalidad por disputas, ¿verdad?, en la palestra pública. Y no, simplemente yo no veo nada alentador en que la gran mayoría de las muertes que yo esté registrando por COVID no las pueda certificar de antemano, sino que tengo que ir después al historial médico y buscar una justificación y reportarla posiblemente una semana, 2 semanas después. Que tú tengas conocimiento, el Instituto de Estadística todavía es la hora que veo que están en pelea porque no se le están dando los datos tampoco. Técnicamente ya no están en pelea. El doctor Dizier, director del instituto, decidió concederle una moratoria de 60 días
Yo me imagino que su actitud es como que, mira, formalmente tiene 60 días, pero quiero que me lo hagas llegar lo más temprano posible Claro. y estoy en la disposición de ayudarte para que me lo saques lo más temprano posible. Yo me imagino que esa es su postura, pero, pero evidentemente no, la incorporación del Instituto de Estadística, del equipo de trabajo del Departamento de Salud, particularmente la Oficina de Bioseguridad bajo Salud Ambiental, ha sido mínima. Hay una pequeña lucha de poderes ahí innecesaria que lo que le está es costando al país. Y lo ideal es que estas mentes colaboren porque, o sea, para eso se les paga a todos con fondos públicos. A mí no me molestaría si la gente no quiere trabajar entre ellos, si no estuvieran saliendo del bolsillo de nosotros, pero la realidad es que todos ellos son empleados nuestros y nosotros como jefes no podemos permitir que dos empleados en disputa se enchismen y no quieran hacer su trabajo, ¿me entiendes? O sea, ellos trabajan para nosotros y es hora de que actúen como tal. Danilo, no te quito más tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje que quieras llevarle a las personas que están viendo este tema? Nada, Corillo, que aquí estamos abiertos siempre a las preguntas, queremos que más gente se inserte en los datos, yo no tengo un monopolio sobre el análisis estadístico de ninguna forma. Si usted no sabe algo, pregunte, más allá, no quiera ser sabio en su propia opinión, si usted no sabe algo, tampoco es repetir lo que usted escuchó por ahí, clarifique y siempre tenga, ¿verdad?, su cabecita puesta sobre sus hombros para que evalúe toda la información que llega a sus manos. Cuenten conmigo para lo que sea y nada, gracias a ti por el espacio, jefe. Ha Te sido un placer. pueden conseguir en Twitter como Danilo T. Pérez. Ahí Danilo está todos los días publicando el dashboard que estuvimos discutiendo. Asumo que, ¿verdad? Él comparte siempre un poquito más de información en los escritos que hace, pero ahí pues todos los días van a tener ese dashboard y el dashboard lo pueden conseguir en covidpr.info, covidpr.info. Danilo, si alguien se quiere unir a ti, ¿verdad? Y quieren ser parte de tu equipo de trabajo, que prácticamente eres tú, ¿cómo pudieran hacerlo para ayudarte y de repente hacer que esta información sea un poquito más detallada y haya ¿verdad?, más áreas que cubrir y todo ese tipo de cosas? Si la persona está en Twitter, el DM está abierto siempre. Si la persona me consigue en alguna de las páginas de Facebook, igual siempre van a estar abiertos los DM. Danilo.perez@upr.edu es mi email. Si te suscribes a las actualizaciones del dashboard, a ti te van a llegar al email cada uno de mis reportes. Y si tú le das reply a ese email, me llega directamente a mí. Y si tienes algo que comentar sobre la actualización de ese día, o como dice aquí el Che con nosotros, te quieres unir al equipo de trabajo, estaría más que verdad fascinado con incorporar cualquiera de sus contribuciones. Así que siéntanse en la libertad de zumbar privado. Así que ya lo saben, como les digo siempre, estos live no son para creernos más que nadie, no es para entrar en guerra con nadie, simplemente queremos llevar la información clara, concreta, de una manera sencilla para que el pueblo, que finalmente es el que se ve afectado con la falta de información, o con la información incorrecta que hay, pues pueda, ¿verdad?, tener unas fuentes seguras y confiables. Así que una vez más le agradezco a Danilo. Ya saben, covidpr.info, ahí se suscriben, le va a llegar ahí la actualización diaria del dashboard con todos los detalles y todas las explicaciones. Si no, pues a través de Twitter, Danilo T. Pérez. Así que Danilo, una vez más, muchas gracias y pues mucho éxito en todos los proyectos que tengas por ahí y esperamos estar conversando nuevamente en una próxima ocasión. Gracias, jefe.